Tomando un gran vial de líquido incoloro del trípode, Dakir comenzó a rociarlo sobre la pantalla. Inmediatamente se difundió un fuerte olor a ozono que absorbió por completo el olor resinoso de antes. La pantalla parecía estar cubierta con gotas de brillo, tomando una apariencia transparente. Dakir colocó, frente al marco, una pequeña máquina eléctrica equipada con largos y espirales metálicas flexibles. Manojos de chispas eléctricas se extendieron por la pantalla, y transformándose en chorros de fuego, empezaron a surcar en zigzag su superficie. Después, cubriendo toda la parte inferior del marco, se formó una capa fosforescente y nebulosa que se agitó como el agua arrastrada por el viento. De pie y con la mano en alto, Dakir dibujó en el aire algunos signos cabalísticos que, por unos instantes, brillaron y luego se transformaron en círculos, puntos y racimos de chispas chispeantes. Hubo un leve crujido en la habitación, acompañado de por el soplo del viento. De repente, como empujado por esas corrientes de aire caliente, en el aire, apareció una especie de gran rectángulo negro grisáceo, transparente como una tela de araña, en el que delineó vagamente los contornos de algunos objetos. No era posible ver los detalles del dibujo, pues el rectángulo se balanceaba en todas direcciones como agitado por brisas que lo empujaban hacia el dentro del marco con las mismas dimensiones. Poco después, el extraño objeto se apoyó contra el marco y pareció fusionarse con la capa que tenía enfrente. Movimiento que cubre la pantalla. Por unos instantes, todo se fundió en una masa hirviente, reverberando todos los colores del prisma. Luego, un rayo resplandeciente brilló y los presentes se encontraron en una profunda oscuridad. Por el momento es muy difícil juzgar la semejanza del retrato, observó Supramati con una sonrisa. Espera un poco y luego critica mi trabajo, dijo Dakir, girando y apretando el botón. La luz eléctrica inundó la habitación e iluminó el cuadro, emitía tal vivacidad, que ambos. Los espectadores lo miraban a los ojos con asombro mudo. Frente a ellos yacía un océano, iluminado por una pálida luz de luna, medio cerrado por nubes, sobre las erizadas olas grises un barco espectral se mecía suavemente, y por encima de él, yaciendo en el mástil, era Dakir envuelto en un manto oscuro. Una antorcha fijada al mástil arrojaba una luz violeta. Rea en su rostro plido y en los grandes ojos negros que miraban con tristeza la brumosa oscuridad. Alrededor del barco, sobre las olas, flotaban algunos cadáveres, en la distancia, perdiéndose en la penumbra, se podían ver los fragmentos de un barco naufragado. Dakir, esto no es una pintura. Es el pasado mismo invocado por ti, fijado en la pantalla por un método que no conozco, tartamudeó Supramati nerviosamente. Es la vida misma. Mira, Nara, como la luz de la antorcha juega sobre el rostro del cadáver de esa mujer. Y la espuma de la ola creciente ese cadáver, dime cuál es el milagro que hace que todo parezca moverse, palabra de honor. Uno puede jurar que el agua ahora se tragará ese cadáver, que los cuerpos realmente son flotando alrededor del barco y la antorcha humea y crepita. Supramati se levantó y pasó la mano por la pantalla. Sentimiento, parece una imagen ordinaria, si me alejo unos pasos, todo se queda emocionado, respira y se mueve, dijo asombrado. Dakir, eres un gran hechicero. Los artistas que puedan contemplar este cuadro incomparable romperán inútilmente el cabeza tratando de averiguar qué nueva pintura usó el artista al ejecutar este maravilloso trabajo. Y, de hecho, será difícil determinar la composición química de estas pinturas. Los científicos dirán modestamente que este es un secreto perdido como los otros y que la ciencia del futuro descubra el método de reproducción de esta pintura. Dakir completo sonriendo. Por cierto, tú acertaste, esta es realmente la reproducción del pasado, cuyo reflejo fijé en el lienzo. Todavía hablaron largo rato sobre el fenómeno visto, sobre los estudios que debe comenzar bajo la dirección de Bramar y sobre las desgracias que le estarían esperando humanidad. Ya comenzaba a amanecer cuando se separaron, decidiendo partir lo más rápido posible. A la India. Al día siguiente, por la noche, decidieron ir al teatro. Se estaba representando una ópera y ellos querían conocer las nuevas tendencias de la música italiana. Tan pronto como se levantaron las cortinas, la sala de conciertos se sumió en la oscuridad cuando Nara y sus acompañantes ocuparon la cabaña. Empezaron a escuchar la música, más fuerte que melódico, y observó con interés la presentación que, por su realismo,
estaba mucho más allá de los límites permisibles en el escenario. Durante el primer descanso, comenzaron a escanear la habitación, buscando a uno de sus viejos conocidos. Pero era difícil de reconocer en ancianos respetables y ancianas canosas, con las espaldas encorvadas, una vez hermosas mujeres jóvenes y apuestos caballeros que cortejaban sin tregua a Nara. Algunos de esos distintos remanentes del pasado que estaban en la habitación parecían con comprensible sorpresa a Supramati y Nara, recordándolos pero considerándolos como extraños y se sorprendieron por el gran parecido de sus antiguos amigos. Muchos no apartaron la vista de Supramati, pero él no les prestó atención. De repente se estremeció y, inclinándose, enfocó sus binoculares en la caja de enfrente. Allí estaba una jovencita rubia muy linda y elegante sentada, conversando animadamente con un chico que parecía enamorado de ella. ¿Nara? ¿Ves a esa chica del sombrero blanco, con la diadema de esmeraldas en la cabeza? Es Lilian, víctima de Narayane, cuya historia te conté, susurró Supramati al oído de su esposa. Nara rápidamente enfocó los binoculares en la cabina que apuntaba, pero, en ese momento, la chica quien estaba sentado allí también los notó. Se estremeció tan fuerte que el abanico se le cayó de la mano y palideciendo mortalmente, arrojó su cuerpo contra el respaldo del sillón. Tu mirada inquieta y estupefacta. Parecía clavarse en Supramati. Pobre cosa. Reanudó su repugnante oficina. Gracias al elixir la conservó juventud y belleza, pero no se puede decir que en sus ojos brille algo de felicidad, señaló Nara en voz baja. Un minuto después agregó, debes hablar con ella, Supramati. Tal vez la perdió o la gastó herencia y esto la empujó por el camino del libertinaje. Si voy allí, ¿qué será de mi reputación como hombre casado? Bromeó Supramati. Oh. No tendré celos de un esposo tan ejemplar, incluso si tienes inspiró a Lilian con una pasión tan ardiente, respondió Nara. Adelante, con la conciencia tranquila. Tal vez seamos útiles a ese infeliz ser. No olvides que ella es una víctima de Narayane. Y esto impone ciertas responsabilidades hacia ella. Usted tiene razón. Mañana la visitaré. Y ahora sabré su dirección y nombre quien adoptó. 10 minutos después, Supramati ya sabía que Lilian se había convertido en Adrien Levanti, haber aparecido en sociedad hace 3 o 4 años, y que fue la amante del marqués de Palestre, un toscano muy rico. Con la información en la mano, Supramati fue al café de al lado y escribió el siguiente mensaje, mañana a las 11 en punto, quédate solo. Te visitaré. S. Este mensaje enviado al palco de la cortesana fue tan hábilmente entregado por la portera, seducido con una moneda de oro, que el marqués que había salido a fumar en el vestíbulo sospechoso Lilian se perturbó intensamente al reconocer en Supramati a su benefactora, quien la salvó del terrible estado en que la había puesto Narayane, haciéndola rica y queriendo guiarla en el camino de la vida buena y seria y útil. No había olvidado al apuesto y magnánimo joven que no se dignó amarla, y aunque no le dio ninguna noticia, ella seguía siendo un ideal inalcanzable en su corazón. Cuando Lilian lo vio tan inesperadamente guapo y seductor como antes, y todavía en compañía de una mujer encantadora, su esposa, una verdadera tormenta se desató en su alma. La miseria, la pasión y los celos la asfixiaban. El mensaje de Supramati la calmó un poco. Él la reconoció y quiso verla, eso fue un consuelo en sí mismo. Lilian sintió que no estaba en condiciones de permanecer en el teatro y como resultado, tan pronto como el marqués regresó, afirmó no estar bien, lo cual fue confirmado por su palidez y apariencia conmocionada, y regresó a casa. Pasó una noche sin dormir. En las largas horas de ensoñación solitaria y en el silencio de la noche, recordó todo su pasado, toda la epopeya extraña e inexplicable de su vida. Más largo que como de costumbre, las horas de la mañana antes de la llegada de Supramati se prolongaron. De pie, en mostrador, Lilian escudriñó a los transeúntes. Su corazón latía rápido y su respiración era jadeo cuando una góndola se detuvo junto a la entrada, despegando de Supramati. Lilian lo recibió en el tocador. Estaba tan emocionada que no podía dejarlo ir. Palabra, y extendiendo silenciosamente su mano hacia ella, señaló el sillón. Me alegro de que la oportunidad me haya vuelto a encontrar joven y bonita, dijo. Estrechándole la mano de forma amistosa.
Sin embargo, no puedo ocultar, señorita Lillian, que soy muy triste encontrarla en un camino espinoso y humillante, que tenía la esperanza de que ella señora se iría para siempre. Un rubor oscuro cubrió su rostro. Tocas directamente el punto dolorido, pero a ti, mi benefactor, debo hacer una completa confesión e informe para usted de ese estado en el que tan generosamente. No, señorita Lillian, no me debe ninguna explicación ni confesión, interrumpió Supramati. Pero si quieres confiarme, como amigo, lo que pasó durante los largos años de nuestra separación, estaré agradecido. Créeme, estoy muy interesado en tu destino. No serás víctima de la ligereza criminal de mi hermano Narayane. Oh. Estaré feliz de confiarte todo. Pero entonces tú también, a su vez, responderá una pregunta que tengo y me explicará los misterios que ocurren en mi cuerpo. Y solo les transmitiré los hechos inéditos que me sucedieron. Estoy adivinando lo que quieres saber, y te responderé lo mejor que pueda. Después de tu partida, traté de cumplir mi promesa y comenzar una nueva vida. Estudié, leí y perfeccionado en el canto y la música. Además, bajo la dirección de Madame Rosalie, me dediqué a causas organizaciones benéficas y asistía a la iglesia. Debo confesar que todas estas actividades, a las que no estaba acostumbrado y me entregué más por obligación que por convicciones íntimas, no llenaron mi vida y dejaron mi corazón vacío. La alegría momentánea que experimenté al aliviar la miseria de algún pobre, o ver mi éxito en las interpretaciones de piano, no me satisfizo. La única persona que quería para mostrar mis talentos y cuya alabanza anhelaba estaba lejos y no daba ninguna noticia de ti. Si buscaras la aprobación divina y no una persona, tan imperfecta como la señora, su corazón estaría satisfecho, dijo Supramati medio avergonzado, medio nervioso. No trato de justificar mis faltas y debilidades, solo quiero confesarlos para exponer mejor las razones de mis consecuentes errores, contrarrestó Lillian suspirando fuertemente. Pero... Continuando. Durante 3 años, llevé una vida aislada y laboral, sin no encontré a nadie que conociera, hasta que un día me encontré con el vizconde de Lormeil, a quien no conocía. Visto desde mi catástrofe con Narayane. El vizconde no sabía nada. Me alegro de verme, dijo que no me soltaba, porque teníamos mucho de qué hablar. Fuimos al jardín de un café que, por era temprano, estaba casi vacío, y me dijo que Narayane había muerto y su hermano lo había sucedido. Estalló en alabanzas hacia ti. En conclusión, me dijo que te casaste en Venecia y luego se fue a la India. Lillian estaba silenciosa, indecisa, probablemente perturbada y avergonzada. Bueno, señorita Lillian, continúa. Supongo que la noticia fue muy desagradable para ti. Mi matrimonio secreto, observó Supramati sonriendo. Tienes razón. Ella reconoció. Estaba furiosa. Interpreté tu matrimonio con esa encantadora mujer, probablemente digna del Señor, como una ofensa personal. En mi rabia, me sentí liberado de mi compromiso de vivir una vida honesta, sin comprender en mi ceguera esa virtud es útil, sobre todo, para los que se aferran a ella. A pesar de las solicitudes y consideraciones de Rosalie, me sumergí sin pensar en todo tipo de libertinaje mundano, pero mi corazón quedó vacío, y en las horas de soledad, el remordimiento me llenó. Se desgarraron por haber desdeñado el consejo de mi benefactor. Para llenar ese vacío y sofocar con mala conciencia me lancé a la práctica de toda clase de excesos. Yo buscaba sensaciones fuertes, aposté en la bolsa y en la ruleta, y terminé gastando todo mi patrimonio en especulaciones arriesgado. Perdí todo lo que tenía, pero eso no me molestó. Mi belleza, sobre la cual ni el tiempo ni los excesos surtieron efecto, fue una fuente inagotable de riqueza. Yo no podría averiguar por qué mi belleza no se marchitó. Aunque tenía 50 años, el espejo reflejaba el rostro de una mujer de 25 años. A veces pensaba, ¿no soy yo el segundo Ninon de Landlou? Un día, y eso fue hace 7 años, me sentí muy mal. Me sorprendió y le asustó, porque hacía más de 30 años que no estaba enfermo. Sentí una debilidad terrible, un peso de plomo en las extremidades y una indescriptible aversión a la vida. El médico que vino a examinarme.
No pudo encontrar una causa orgánica de la enfermedad y concluyó que probablemente era mi sistema nervioso que provocó esos síntomas enfermizos. Asumiendo que me estaba acercando de 40, añadió que la edad tiene sus exigencias y prescribió reposo absoluto, durante unos meses, en algún lugar apartado, lejos del ruido de las diversiones mundanas. Yo debería vivir, preferiblemente, en un lugar con aire fresco, pasar el mayor tiempo posible caminando en el bosque. Beber leche, mantener un régimen vegetariano, en definitiva, no hacer nada ni ver nada para proporcionarle al cuerpo un completo descanso. Seguí el consejo del médico y me fui a vivir a una granja aislada en el sur de Alemania. Los propietarios eran personas pobres, sencillas, buenas y honestas. Su pequeña propiedad estaba rodeada de bosque, la que, como saben, es una rareza en estos días, pero el viejo labrador, persona de viejos hábitos también, por nada del mundo estaría dispuesto a venderla. Me instalé en ese lugar desierto. Los primeros días me sentí mejor, pero pronto reaparecieron con fuerza los alarmantes síntomas. Redobló, la pesadez en las extremidades se volvió insoportable, la vista se deterioró, el oído se entorpeció. Sí, el cabello comenzó a encanecer, el porte encorvado, y la piel, hasta ese día satinada y fresco, estaba surcado de arrugas. En resumen, en 2 o 3 semanas, no puedo determinar exactamente en el momento, porque yo era como una loca, me convertí en una vieja horrible. El estado de mi alma estaba en mal estado. Estaba tan acostumbrada a ser joven y hermosa que me había olvidado de mi edad actual. En vano intenté convencerme de que la llegada de una vejez inesperada era algo natural y que solo una inexplicable casualidad lo había pospuesto tanto tiempo. No obstante, no podría acostumbrarme a esta idea. La última fase de ese terrible estado fue demasiado dura. Todo mi cuerpo parecía tener reseco, mi cabello se cayó en rizos, perdí todos mis dientes. En solo 3 días, mi boca no tenía nada, el cráneo estaba expuesto, la debilidad llegó a tal punto que ya no podía levantarme y pensé que ya había llegado el momento. Mi condición era motivo de preocupación para los dueños de la finca y querían conseguir un médico, pero yo estaba totalmente en contra. Viviendo como yo era 1000 veces peor que la muerte. Di algunas órdenes para mi entierro y también una suma para eso. No se suponía que notificaran a nadie de mi muerte. Quería desaparecer sin dejar rastro. Eso fue de noche. Yo estaba acostado en una pequeña habitación, hundido en un pesado letargo, y en el momentos de lucidez, vi la agonía que precedía a la hora final. De repente me sentí como en el lugar donde una vez tuve una herida causada por Narayane al encender un fuego. A partir de ahí, parecía salpicar flechas de fuego que atravesaron mi cuerpo en todas direcciones, provocando explosiones internas ahora en el mano, ahora en el pie, ahora en el ojo o en el estómago y así sucesivamente. Sentía dolores insoportables que iban desde de un lugar a otro con una velocidad increíble. Por fin mi cabeza pareció romperse y perdí mis sentidos. Más tarde, la dueña me dijo que cuando vino a visitarme, pensó que yo estaba durmiendo. Así dormí 48 horas. Cuando me desperté, me sentía bien, solo mucha hambre. La criada que me trajo el desayuno anunció que me veía bien y que tenía rejuvenecido 30 años. En resumen, la juventud y la belleza volvieron a mí más rápido que la vejez. Poco a poco me salieron los dientes y me creció el pelo, y me volví como tú. ¿Me ves ahora? Mi amable anfitriona al principio me miró con miedo supersticioso, pero luego se calmó y me confesó que consideraba mi enfermedad como un hechizo, cuyo efecto siniestro había sido roto por una reliquia sagrada que ella, sin darme cuenta, había colocado debajo de la almohada. No dije nada, porque tampoco podía explicar lo que me había pasado. Cuando me recuperé por completo, tuve que reanudar mi vil oficio para vivir de la manera que estaba acostumbrado a ello. No quería aparecer con mi antiguo nombre o volver a donde estaba frecuentado antes. Tomé el nombre de Adrien Levanti y me fui a América. De ahí yo traje a mi amigo italiano a Venecia. El resto no tiene importancia. Ahora, explícame lo que me pasó. El Señor, para quien el tiempo no a cualquier autoridad, debe poseer la clave del misterio y ser capaz de decirme cuándo será el final de mi juventud artificial y la vida odiosa que me oprime como una carga insoportable. Estoy aburrido de todo, no tengo un propósito en la vida y no sirvo para nada.
Dime al menos por qué compasión, cuándo y cómo llegará mi fin. Supramati escuchó con una mezcla de sorpresa e inquietud el largo informe. Recién ahora comprendió el palabras de Ebramar, quien dijo que la esencia de la vida, habiendo sido introducida en el organismo de Lilian como lo fue por Narayane, actuó de manera diferente y aumentó considerablemente la longevidad, sin hacerlo, sin embargo, totalmente eterno. Pero, ¿de qué manera? Ebramar no había explicado y Supramati desconocía lo que le sucedería a Lilian en el futuro. La forma en que su cuerpo rejuvenecido de nuevo era nuevo para él y solo indicaba la diversidad de efectos de esa sustancia milagrosa y a la vez terrible. Me preguntas más de lo que puedo responderte, dijo Supramati, después de un minuto de silencio. Es seguro que existe una sustancia desconocida que aumenta la duración de la vida en un periodo más largo o más corto y que mantiene la fuerza y la juventud, pero es un crimen usar este medio peligroso tan tontamente. Considero que Narayane cometió una ofensa contra su persona, ya que no solicitó nuestro consentimiento y no consideró si sería capaz de soportar tal calvario, condenándola a la vida, cuyo final no puedo prever, pero que supongo ser demasiado largo y esto lo hizo solo para satisfacer sus pasiones animales. Al ver que Lilian se había puesto mortalmente pálida, mirándolo aterrorizada, Supramati agregó: Cálmate y enfrenta el futuro con coraje. En lo que dependa de mí, haré todo lo posible para aliviar su suerte. Primero, le aseguraré un patrimonio que lo liberará de la necesidad de comerciar. Tu individualidad del capital se distribuirá de forma que no se produzcan especulaciones ocasionales. Te lo puede quitar. En segundo lugar, te reiteraré mi consejo, a saber, ten una buena vida. Orientado hacia algún fin noble y útil y no hacia una ambición mezquina. Nosotros debemos vencer los sentimientos desenfrenados que hierven en tu alma y no disfrutarlos como una excusa para llevar a cabo diversas tonterías. No puedo creer que esta vida humillante que llevas pueda satisfacerte. A tú mismo dijiste que esa vida te resultaba repulsiva. Y no puede ser diferente, la chispa divina, insertado en tu ser, te impulsa hacia adelante, de la oscuridad a la luz. Este es el destino de almas, este es el camino por el cual debemos ascender para unirnos con nuestro Padre Celestial. Dedícate al trabajo y a la superación y esta vida, que tanto te asusta, no te parecerá tanto tiempo y sentirás menos el vacío de este mundo pasajero, donde la muerte cega a todos, dejándote solo a ti con vida. Todo lo que me dices es verdad, pero cuando pienso en mi futuro aterrador, me desespero, tartamudeó Lilian, tapándose el rostro con las manos. Luego, enderezándose rápidamente, añadió, me dices que trabaje y me mejore, pero ¿cómo, de qué manera? El aislamiento y la beneficencia no me satisfacen y no traen interés a mi vida. Me encargaré de encontrar actividades más interesantes para ti, comentó, sonriendo. Supramat. En primer lugar, resolveré los problemas de equidad, hasta luego. Pronto tendrás noticias de mí al regresar a casa. Supramati le contó a Nara los resultados de su visita y discutió con ella los que podría hacerse para que el destino de la infeliz víctima de Narayane, sentenciada, aparentemente, a una vida prolongada. Después de reflexionar durante mucho tiempo, Nara sugirió tratar de interesar a Lilian en las ciencias ocultas. Quizás estos estudios despertarían su interés e incluso la prepararían para ser su ayudante. En el futuro. Nara quería hablar en privado con la joven y explicarle toda la situación. De acuerdo con la decisión tomada, Nara invitó a Lilian a su casa. Lilian se fue, movida tanto por los celos como por la curiosidad, pero todos esos sentimientos pronto desaparecieron en la amarga conciencia de su patente insignificancia frente a esa mujer. Fue entonces cuando comprendió, de una vez por todas, porque Supramati, siendo el marido de Nara, no podría amarla. Al mismo tiempo, se sintió abrumada por su afectuosa benevolencia hacia ella. Relación con ella, y despertó en él el deseo de acercarse a esa pareja elegida a través del trabajo y purificación moral. Lilian aceptó agradecida la oferta de dedicarse al estudio de las ciencias ocultas. Algunos fenómenos, mostrados por Nara, la interesaron mucho. Ayudados por Dakir, que tenía muchos conocidos en el continente, se pusieron en contacto con un anciano alemán que vivía cerca de Nuremberg en un castillo aislado y se dedicó a la ciencia esotérico. Tanto él como su esposa aceptaron que Lilian se quedara en su casa como discípulo, mientras que uno de los adeptos superiores, que vivía en Londres, se encargó de observar el neófito y guiarla.
Cuando todos los preparativos estuvieron completos, Lilian viajó a Nuremberg en posesión de un nuevo patrimonio y animado con las mejores intenciones de estudio y mejora. El corazón estaba más tranquilo y la gratitud sugería un deseo de justificar las preocupaciones sobre ella y ganarse merecidamente el respeto de sus benefactores. Capítulo 10. Una noche, después de que Lilian se fue, Supramati estaba sentado solo en su estudio. Dakir había ido a alguna parte y Nara estaba trabajando en su habitación, poniéndose al día con sus observaciones. Y repasando el diario que había llevado religiosamente durante varios siglos, y que contenía los más interesantes recuerdos que pueden ser escritos por un ser humano. Tumbado en el sofá, Supramati hojeaba las nuevas novelas. Quería tener un sentido sobre la nueva literatura italiana, pero, aburrido de esa lectura tonta y vacía, tiró los libros sobre la mesa y comencé a pensar. Encontrarse en esa oficina solitaria siempre lo ponía en un mejor estado de ánimo. Peculiar. Los recuerdos de su primer día en el palacio y todo tipo de sensaciones que sintió el pobre y modesto Ralph Morgan, repentinamente desplazado a un ambiente mágico de Las Mil y Una Noches, asomaba en su mente. Han pasado 45 años desde entonces, pero a veces le parecía que eran siglos, hasta tal punto había cambiado. ¿Qué horizontes se abrieron a tu mente, en qué misterios había penetrado y qué poderes había adquirido? Su voluntad ya no era un bambú que se balanceaba a sabor del viento, el pensamiento ya no era una llama parpadeante que podría ser extinguida por una brisa. Ahora el acto de pensar se había convertido en una corriente flexible de fuego que, como un flecha, partió de la mente disciplinada y alcanzó la meta deseada. Una sonrisa traviesa se dibujó en los labios de Supramati. Como un colegial que repite con convicción una lección bien memorizada, concentró su voluntad por un minuto, mirando con ojos brillantes a Vela en el escritorio. Inmediatamente el aire fue cortado por una chispa y la vela encendida. Pequeño entonces uno de los libros que yacía en el sofá se elevó en el aire, y como atraído por una fuerza invisible, se depositó en su mano. Un sinfín de tales experimentos fueron realizados por él, siempre con éxito, en su campo. Laboratorio. Desde el día en que se reincorporó a la sociedad, chocando constantemente con los ignorantes y multitud ligera, tuvo la impresión de que todo su conocimiento se quedó allí, en el castillo Catres, donde, como en un sueño, había pasado medio siglo inmerso en el trabajo que absorbía todo su corazón. Tiempo. Pero no. No había olvidado ni perdido nada. Su voluntad era inflexible, dominante y poderoso, y las fuerzas ocultas se sometieron a él. No volvió a ser lo que era. Involuntariamente, sus pensamientos se desviaron hacia aquel a quien le debía su extraño y destino maravilloso. En ese recinto, todo aún se parecía a Narayane. Ese mueble, era Narayane que había elegido, en ese armario todavía estaban sus cosas, y allí, en el escritorio, allí estaban sus retratos y los de Nara. Un suspiro de lástima y lamento salió del pecho de Supramati. Sintió pena por ti predecesor, impulsado por sus impulsos y pasiones a actos criminales, llevándolo a tal fin lamentable. ¿Qué estaría haciendo? ¿Narayana estaba en ese estado horrible, en el que él encontrado allí, en ese mismo palacio? Ahora ya no lo asustaría, ya no era un cobarde que me desmayé al ver a un ser del otro mundo. Había vencido todos los horrores con los que el dragón impedía la entrada al mundo invisible y tenía a su disposición un arma que sometía a los espíritus inferiores y riguroso que poblaba los sumideros del enigmático mundo de ultratumba. Mientras continuaba mirando el retrato de Narayane, notó una pequeña esfera de color zafiro correr a través de la pantalla, luego transformándose en una pequeña nube que comenzó a acercarse de ella, arremolinándose y brillando. Tuvo la sensación de que una especie de tela de araña se deslizaba sobre él. En su rostro y olía a sangre. Los trabajos ocultos desarrollaron la percepción de Supramati, de modo que escuchó un ligero crujido, imperceptible para los demás, producido por la presencia de un espíritu de Narayane, probablemente. ¿Quería decirte algo? No necesitarías ayuda, eran fuera lo que fuera, Supramati consideró que era su deber responder a la llamada, por lo que pidió mentalmente, ¿quieres que lo invoque y lo materialice, Narayane? Una voz le susurró al oído, les pido que
Supramati se levantó y trajo el ataúd con diferentes viales y polvos del dormitorio. Colocándolo sobre el escritorio, tomó de él un trípode de plata, una fuente del mismo metal, un candelabro de 7 brazos y un cuenco ancho de cristal. Moviendo la mesa al centro de la habitación, colocó el plato, el candelero y el trípode sobre ella. Poniendo unos trozos de carbón en el último. Llenando el cuenco de cristal con agua fresca, colocó a su lado una copa, llenándola de una esencia roja que tomó del frasco, y que difundió un aroma agradable y vigorizante. Cuando todos los preparativos estuvieron completos, apagó la luz eléctrica y sacó el bastón de debajo de su túnica. Mago, colgando de una cadena de oro. Después de inclinarse hacia el norte, sur, este y oeste, comenzó a leer cantando las fórmulas mágicas y dibujando signos misteriosos en el aire sobre la mesa. Tan pronto como desaparecieron los contornos luminiscentes de los jeroglíficos, el aire fue cortado por una llama crepitante que encendía las 7 velas y el carbón con la pólvora, colocados por Supramati. El polvo se encendió en una llama blanca y viva como luz de magnesio, iluminando los rincones más alejados de la habitación. Gabinete. Luego, la llama comenzó a reverberar a través de todos los colores del prisma y finalmente se extinguió. Con una pequeña explosión. El fenómeno que acababa de producirse le costó mucho esfuerzo y trabajo, pero Dakir requería esta habilidad de su discípulo, necesaria para cualquiera que quisiera dominar las ciencias ocultas, porque los objetos mágicos no se pueden encender con llama ordinaria y es necesaria para invocar fuego desde el espacio. Por eso, los hechiceros mediocres que no empuñan para invocar este tipo de fuego, intentan obtenerlo encendiendo un objeto con un rayo y manteniéndolo encendido. Todo el costo de las sesiones de magia. Bajando el bastón y continuando con el canto en pausa, Supramati se alejó de la mesa, al lado del de la cual apareció una gran mancha gris, transparente como una telaraña. Una brisa helada agitó esa nube a medida que la llama blanca disminuía y se extinguía, la mancha gris se espesaba y se extendió, tomando la forma de una figura humana. El ser de contornos indefinidos y 2 puntos fosforescentes en lugar de ojos, tambaleándose y balanceándose de un lado a otro, se acercó a la mesa. La mano de aire separada de la masa brumosa y agarró la taza, vaciada por el extraño ser de un solo trago. Casi inmediatamente, la figura humana se compactó y apareció la cabeza cubierta de pelo negro, que se hundió durante un largo rato. A veces en el cuenco de agua, luego, el bulto en él sumergió ambas manos también. Ahora se podía distinguir la figura alta de un hombre, envuelto en una amplia capa blanca y blanca. Gris. Cuando la figura se volvió, Supramati encontró el rostro de Narayane, quien le tendió las manos. Brazos. Te agradezco, amigo Ralph, por atender mi llamado y traerme a la vida. Real, dijo Narayane con voz sonora. Supramati le estrechó la mano efusivamente. Soy yo quien debería agradecerte. ¿Cómo podría pagarte ese regalo sin precio que me diste? Me alegro de que mis conocimientos me permitieran traerte aquí y podríamos hablar. Déjame felicitarte por tu cambio de estado. Me quedé mucho triste la última vez que lo vi aquí. Debes haber trabajado duro para purificarte hasta ese punto. Narayane se acercó al sillón y se sentó. Por unos momentos su mirada vagó sobre los objetos alrededor. A la luz de las 7 velas, Supramati notó que en el bello rostro de su antecesor estaban grabados signos de mucho cansancio, por otro lado, la expresión de rabia infernal y los pequeños cuernos rojos que se vislumbraba tras la cabellera, negra como el ala de un cuervo, desaparecida por completo. En ese momento, Narayane tenía la apariencia de un hombre completamente real. Cambiando Supramati, Narayane dijo en un tono medio burlón, medio melancólico, la última vez que me viste, yo era un ser repulsivo y cruel en virtud del sufrimiento. Sí. No hay palabras para transmitir ese infierno que pasé. Sin duda he pecado mucho, pero para una persona de mi carácter era una tentación enorme vivir cientos de años, dotado de increíbles poderes que me colocaron por encima de toda la humanidad. Feliz eres, Ralph Morgan, porque por sus venas corre sangre tranquila y en su corazón habita un gran amor por la vida. Ciencia. Subirás alto en la escalera del conocimiento y los siglos coronarán tu frente con estrella mago. Yo, sin embargo, me convertí en esclavo de mi carne, en juguete de mis pasiones.
desenfrenado, y en el espacio me convertí en esclavo de la materia primordial, que derramó las corrientes de vida en las venas fluídicas de mi cuerpo astral. ¿Tú viste cómo caí? Al darse cuenta de esto decadencia, sufrí como en carne propia las penas físicas que desgarraron mi cuerpo astral. Sin embargo, no fue en vano que adquirí algunos fragmentos de conocimiento, tenía una mente parcialmente disciplinados y amigos, incluido el anciano que viste en la cueva de los antepasados. Apoyado por ellos, comencé el trabajo para purificarme y expiar, al menos un poco, el mal que causado. Puedes ver los resultados de mi esfuerzo. Todavía sigo siendo un espíritu doliente, pero ya no necesito comida ni placeres materiales. El crucifijo de Nara ya no me obligará a apártate. Pero, hablando de mi exmujer, ¿estás contento con ella? Para mí, ella es un ángel. Antes así. Conmigo siempre ha sido ingrata y cruel. Ella no concedería ni media hora de conversación. De verdad, les estoy infinitamente agradecido por tenerme materializado en esta oficina llena de recuerdos. Tengo la impresión de que sigo siendo el señor de este castillo. A mis ojos te quedas. Me gustaría demostrar mejor mi gratitud. Si realmente quieres hacer algo bueno por mí, Ralph, o más bien Supramati, como aquí lo llaman, déjame quedarme aquí durante 15 minutos para soñar y disfrutar de los recuerdos. Como si todavía perteneciera a este mundo. Supramati, que estaba sentada en el sillón, se levantó rápidamente. Te dejaré en paz inmediatamente. Quédate aquí y considérate dueño de estas habitaciones que aún te respiran. Supramati hizo una señal amistosa con la mano y se retiró a su dormitorio, cuya puerta cerró tras ella. Ya ve. No había notado una extraña expresión burlona que brilló en los ojos del espectro. Apenas habían pasado unos minutos desde que Supramati salió de la oficina, la puerta de enfrente, que conducía a la habitación de su esposa, se abrió rápidamente y Nara estalló. Su aparición denota inquietud. ¿Qué hiciste? Gritó, corriendo hacia su esposo y agarrando su mano. ¿Tú materializó a Narayane y lo dejó solo en el gabinete? ¿Cómo pudiste hacer esta locura? Eso es imperdonable. No eres un profano que se divierte sin entender lo que hace. Supramati la miró sin comprender. Sin esperar respuesta, corrió hacia la puerta. El gabinete, pero se abrió y en el umbral apareció Narayane. Sus ojos negros ardían, en sus labios una sonrisa orgullosa y triunfante vagaba, y las pálidas mejillas tenían un suave rubor. Es raro, la belleza apareció en todo su esplendor. Avergonzado, Supramati lo miró con admiración, sin entender la razón de la ira de Nara. No entendía qué desgracia podía venir de una simple materialización o del deseo del espíritu de permanecer unos minutos solo en la habitación donde él mismo vivió durante mucho tiempo. Pero una mirada, lanzada por casualidad en el gabinete, lo hizo estremecerse. En la pared, enfrente al cual se sentó Narayane, había una abertura cuya existencia Supramati no conocía. Sospechó, y sobre la mesa había un ataúd abierto, que aparentemente había sido sacado de su escondite. Hacia un lado del ataúd había un vial con tapón dorado que contenía la esencia primigenia. El insolente espíritu se atrevió a usarla. Supramati palideció. Pero no tuvo tiempo de abrir la boca, ya que Narayane midió a Nara con una mirada burlona y dijo: llegas demasiado tarde para detenerme, mi hermosa exesposa. A pesar de ser muy cauteloso, te olvidaste de advertir a Supramati, cuyo corazón siglos aún no han tenido. Es hora de endurecerse como el tuyo. Te lo merecías, pero tu locura es decididamente incorregible, respondió Nara. Ceñudo. No te preocupes, yo mismo asumiré las consecuencias de mi acto audaz y los desacuerdos maritales ya no me preocupan. Es más, tus encantos se me perdieron cualquier poder, comentó Narayane en un tono burlón. Y así, tranquila, encantadora y Nara cruel, no reclamaré por el botín ni por ti. Tú sabes mejor que nadie cómo será difícil ahora cualquier relación con los seres humanos. Entonces, iré a un palacio de yoga en el Himalaya y no molestaré a nadie más. Nara se encogió de hombros, le dio la espalda y al salir de la habitación arrojó a su esposo: tonto. Doblemente tonto.
No te tomes a mal que yo fui el responsable de ese honorífico, mi pobre amigo y heredero. Solo yo lo escuché. En los viejos tiempos, por cierto, me otorgaron títulos más honorables. Vigoroso, pero de una mujer bonita uno puede soportarlo, dijo Narayane, rompiendo en un estruendoso rugido. Oh, realmente no tienes remedio. Observó Supramati riéndose involuntariamente. Luego, en un tono serio, preguntó, ¿qué hiciste? Solo a lo que tenía derecho, usé la esencia primigenia que te legué. No serás más pobre con unas gotas menos. Suficiente, Narayane. Todo lo que te pertenecía seguirá siendo tuyo. No necesito nada a mi regalo más preciado, la iniciación, se quedará conmigo. Eres una persona buena y recta, Supramati. Elogió Narayane en un tono amistoso. Quiero que sepas que no necesito los bienes terrenales en los que te dejé herencia. De todos modos, todo está a tu disposición. No creas, sin embargo, que me arrepiento de su resurrección. Yo sé. Pero comprende, Supramati, que no me he convertido en un hombre ordinario, yo soy uno anfibio que entró por dos puertas en el mundo invisible. No puedo usar comida común, a menos que especial, que no cuesta prácticamente nada. Simplemente adquirí la habilidad de no descomponerme a causa de la esencia primigenia, que me suministró voluntad o fuerza vital, permaneciendo al mismo tiempo un espíritu. Así que yo, a mi discreción, puedo ser visible o no. Te lo demostraré ahora. Narayane tomó a Supramati de la mano e inmediatamente se hizo desaparecer. Tanto como esto sí miraba a su alrededor, solo podía ver el aire transparente, y sin embargo, podía sentir el fuerte agarre de los dedos de Narayane. Finalmente, volvió a hacerse visible, temblando de sorpresa y desorientación. Tación del joven mago. Todavía ignoras muchos misterios, porque solo tuviste acceso a los principios de la ciencia, pero debo reconocer que los ha estudiado consistentemente, aunque los fenómenos que pueden ser producidos con la ayuda de materia primigenia son prácticamente desconocidos para él. La tuya la multiplicidad es infinita, ya que este agente con la misma facilidad hace que las moléculas se cohesen también los rompe. Con la cuarta parte de lo que queda en este frasco, podrás resucitar aún todo el cementerio. Simplemente no será lo mismo que lo que me hice a mí mismo. Saqué del espacio una cantidad de moléculas que solo me garantizan la densidad necesaria para un ser semihumano, libre, de hecho, de cualquier molestia carnal. Tal vida tengo la intención de llevar en un maravilloso palacio, ubicado en el Himalaya. Todavía no lo has visto, pero espero que me visites allí. Tú, a pesar de la inmortalidad,